Solo que empiece a grabar y empezamos con la clase. Hoy está mero intermitente esta cuestión del internet por todos lados, creo yo. Esta cuestión de Claro nos está poniendo a todos, pero mal. Bueno, hay algunas personas que no están con el carnet de, no, sí, con el correo de Gmail. Entonces se va a quitar gente, ¿vieron? Pero bueno, eso ya lo saben ustedes. Una chica que se llama Génesis la sacó del sistema porque estaba con un correo que no era el registrado. Bueno, buenas noches. Vamos a seguir con el curso de Derecho Romano. Habíamos hecho alguna introducción general el día lunes con el derecho procesal romano, de dónde nace, de dónde se origina, cómo se dan algunas de las figuras más importantes del derecho romano. Hoy ya vamos a entrar en materia, vamos a ir discutiendo todas y cada una de las figuras correspondientes a el derecho romano desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la trascendencia al derecho procesal tal cual, porque estos días vamos a estar hablando de derecho procesal nada más, no vamos a estar hablando de otro tipo de figuras, solo de derecho procesal. El derecho procesal se definió en Roma como un sistema de acciones, y ya vimos que este sistema de acciones o de actio es sinónimo de acción. Actios. Las actio fueron importantes, el sistema de las actios fue importante porque fue el poder jurídico de perseguir en juicio lo que es debido. ¿Sí? Casi todas estas acciones del derecho romano se basaron precisamente en el origen de deudas económicas, daños económicos. Ahí fue donde nace, y todo esto después va dando un giro para también las cuestiones de carácter criminal o penal. Criminal le llamaban los romanos, sin embargo, hoy técnicamente todo esto es derecho romano. En Roma, la jurisdictio, se los voy a poner aquí, la jurisdictio, ¿qué quiere decir jurisdictio? Bueno, es una actividad que órganos del Estado utilizan para aplicar las normas y regular la resolución de un conflicto. Jurisdictio es sinónimo de jurisdicción, ¿sí? En la actualidad, en nuestro sistema, en el sistema guatemalteco, la jurisdicción hoy la tiene el monopolio de la administración de justicia, la tiene la Corte Suprema de Justicia. Artículo 203 constitucional. Lo vimos la clase anterior, lo referí la clase anterior. Por lo tanto, ya pues aquellos acuciosos ya fueron a ver la Constitución en el artículo 203 y siguientes, porque ahí es donde está estructurado toda la función pública de la administración de justicia. Por lo tanto, le compete a la jurisdictio cómo plantear, cómo tramitar y cómo resolver los conflictos. ¿Sí? Hasta llegar a una sentencia. Una sentencia.
es una sentencia? Bueno, una sentencia es una sentencia. Es una resolución por medio de la cual un juez resuelve un conflicto. ¿Sí? Algunas veces lo resuelve, otras veces lo complica más, pero bueno, esa es parte de la estructura. A partir del siglo I después de Cristo, se comienza a estructurar toda la función pública de la resolución de conflictos. ¿Sí? Se crean funcionarios que actúan como jueces, todavía no se llaman jueces, pero actúan como jueces. Por lo tanto, la jurisdicción es más o menos comparable al día de hoy con lo que hoy conocemos como la facultad de emitir una sentencia por un órgano jurisdiccional. El próximo año, los que estén conmigo van a ver que la jurisdicción es uno de los temas principales dentro de la teoría del proceso, porque el derecho procesal se encarga de analizar, es un conjunto de normas que analiza la función pública de la resolución de los conflictos a través de los distintos órganos jurisdiccionales, los tribunales. Entonces, esto es importantísimo porque en un principio existía una moderada intervención del poder público en todos los conflictos en Roma. Pero cuando estos fueron incrementándose, entonces dio pauta a que se fuera creando, aumentando la resolución de estos conflictos. El primero, como lo vimos, que era la legitimación de la violencia privada, en donde pues se daba la ley del talión, la venganza desmesurada. Esto obligó a que las partes empezaran a intervenir no solo para generar esa defensa privada, la ley del talión, sino actuar en base a lo que la norma o lo que la lex en su momento determinaba, encuadraba y resolvía. También se empezaron a dar procedimientos ordálicos, ¿sí? O las famosas ordalías, que yo ya les expliqué más o menos, que eran procesos en donde tenía mucho que ver la religión para resolver el asunto. Y vemos en el Antiguo Testamento cómo, pues, en un fugarón hacen que pase una persona y si era inocente, pues llegaba sin quemaduras al otro lado. Hubo una actividad en donde pues, el rey le pedía que se convirtiera a la creencia de él, con los dioses de él, y pues este personaje bíblico se negó y le dijo que si él sobrevivía en el fogarón, el rey se convertiría y lo aceptó. Entonces, pero esos eran procesos orgálicos que tenían que ver mucho con creencias de carácter religioso, que no era una estructura jurídica técnica. También se empezó a actuar la administración pública con un control total, exclusivo del proceso, y lo cual persiste hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy se unifican todas las etapas procesales en los jueces, en los tribunales. En Guatemala, en la actualidad, existen jueces de primera instancia y jueces de segunda instancia. Existen jueces menores y está la Corte Suprema de Justicia. Y paralelamente a eso están varios tribunales o altas cortes, como sería el Tribunal Supremo Electoral, como sería la Corte de Constitucionalidad,
que son tribunales que tienen una función distinta de la Corte Suprema de Justicia. Algunos sugieren que también existen tribunales administrativos, y sí, existen, como por ejemplo el Tributa en la Superintendencia de Administración Tributaria, el Tribunal de Conflictos Municipales, el Tribunal del Deporte, pues son tribunales administrativos que resuelven conflictos, pero dentro de su ámbito de aplicación por la ley específica. Esto en Roma también generó pues mucha discusión, al cabo de que las acciones o el sistema de acciones, que la palabra acción se refiere al modo de actuar, ir hacia adelante, pues estas acciones se alude a gestos, a declaraciones rituales, solemnes, so pena de que si no lo hacían de conformidad, como decía la lex, se podía perder el proceso. En ese momento histórico, antiguamente, el ius, solo se relacionaba con lo religioso. Solo se relacionaba con lo religioso. El ius, el derecho, solo era aplicable con respecto a lo religioso. Sin embargo, fue necesario dividir todas estas acciones en grupos, ¿sí? Por eso es que empiezan a dividirse las acciones. El primer grupo eran las acciones in rem, que tiene que ver con los derechos reales o con las cosas, ¿sí? No reales de la realeza, de los reyes, no tiene nada que ver eso. Cuando hablamos de derechos reales en materia civil y en derecho romano, nos referimos exclusivamente a esas cosas que pueden ser objeto de apropiación, ¿sí? Una computadora, hoy un celular, una tablet, un teléfono, un libro de los que tengo aquí atrás, el halcón milenario que está ahí arriba, para quien les gusta la guerra de las galaxias, todo eso que es sujeto de apropiación puede caer dentro del ámbito de las acciones in rem. El segundo eran las acciones in personae. Estas acciones in personae tienen que ver con el ejercicio de todos aquellos derechos personales o que las personas tenían producto de créditos. A eso se refería las actio in rem, actio in personae. Pues también estaban las acciones cívitas o civitas o acciones civiles. ¿A qué se referían las acciones civiles? Pues eran fundadas en el derecho civil, ¿sí? Se aplicaban única y exclusivamente a los romanos nacidos en Roma. El campo de aplicación era específicamente delimitado y aplicativo. ¿Qué quiere decir eso? Que solo a ellos se les aplicaba, se les beneficiaba o se discutía. Solo ellos podían ser, ¿sí? También estaban las actio honorarias o pretorias.
perdón, es pretorianas. Pretorias o pretorianas. Estas actio honorarias se referían a aquellas acciones introducidas al sistema por un pretor o un pretor peregrino, fundamentalmente, que estos fueron los que fueron modificando el derecho de a poco. ¿Por qué? Porque lo que inicialmente era derecho civil, posteriormente a través del derecho peregrino, se fue incorporando y fue absorbiendo de tal manera para convertirse en jus gentium, un derecho de gentes, que era aplicable no solo a romanos, sino también a peregrinos o cualquiera que se encontrara dentro del territorio romano. Y por último, las actio in factum. Las actio in factum. ¿Qué quiere decir factum? Hechos. O sea, las acciones en los hechos. Estas acciones a veces lo que pretendían es establecer situaciones claramente comprendidas en la lex y resolvían de alguna forma particular ciertos conflictos y ciertos problemas. Una de las actio más conocidas era la actio in factum, producto de una ley que se llamaba la ley Aquilia, ¿sí? Actio in factum ex lex Aquilia. Ahí ya se los puse. Actio in factum ex lex Aquilia. En donde se resolvían situaciones de injusticia, ¿sí? Basado en hechos, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a ver una pregunta hacia todos ustedes. ¿Por qué los romanos decían que solo los hechos se prueban y no el derecho? ¿Será que el derecho es necesariamente probado? Pregunta, para que no se me duerman. Ante la pregunta ya Randy se abandonó la reunión, por Dios santo. A ver, Andreita, ¿qué opina usted? Esta es la voz de todos. Licenciado, ¿me podría volver a repetir la pregunta? Es que mi internet se está trabando, disculpe. ¿El derecho se prueba o solo los hechos? Serían solo los hechos, licenciado. ¿Por qué el derecho no se prueba? Porque A ver, alguien que le ayude. Andreita. Perdón, disculpe, yo pienso que tal vez como dice Andrea, solo los hechos, porque ¿cómo se llama? Valga la redundancia, la otra palabra se me fue ahorita. El derecho es solo un mecanismo para aplicar los hechos, no sé. Si bueno, mire, Juan Carlos, para la próxima en su examen ahí pone el carneto, yo porque lo tengo ahí cachado usted, que no puso su carneto. ¿No? Lo siento. Bueno. A ver, ¿alguien más? ¿Pero por qué no se prueba el derecho? El derecho no se prueba, simple y llanamente porque el juez y las partes obligatoriamente deben de conocer el derecho. Salvo, hay cuestiones, excepciones a la regla, en donde sí se prueba el derecho. Uno, cuando es un derecho extranjero que se pretende aplicar en Guatemala. Por ejemplo, se casa un argentino con una guatemalteca, ¿sí? Ese argentino le pega a la guatemalteca. La guatemalteca va y presenta la denuncia.
¿sí? Por violencia, por lo que sea. Y él pretende, el argentino pretende que se aplique su ley, porque su ley beneficia en la aplicación de algunos beneficios, le beneficia, ¿sí? Y el derecho internacional, dentro de algunos parámetros, sí está eso. Entonces, en este caso, sí es necesario probar ese derecho. ¿Cómo? Con el dictamen de 3 abogados argentinos, que venga refutado, que venga con la coletilla, que venga legalizado por los pases de ley y toda la cuestión. ¿Ok? Esa sería una excepción. La segunda excepción es cuando el derecho se está discutiendo a través de una inconstitucionalidad. Una norma que es inconstitucional. Por lo tanto, hay que probar que esta norma, que supuestamente es inconstitucional, contradice el tenor constitucional, ¿sí? O la Constitución. Ese sería el segundo ejemplo, en donde sí es necesario probar el derecho. De ahí, en los demás, no se prueba el derecho. ¿Por qué? Porque las partes deben de conocer efectivamente el derecho. Y el juez conoce el derecho, ¿sí? Audiatur alterat pars, se llama el principio en donde el juez conoce el derecho. Tiene que conocer el derecho. Bueno. Por lo tanto, solo los hechos se prueban. Solo los hechos se prueban. No se prueba el derecho. Entonces, cuando se hace esta división de todas las acciones en Roma, se empieza a crear un sistema de acciones, ¿sí? Y a esto se le llama las acciones de la ley. Legis actiones. Estas legis actiones, o las acciones de la ley las empieza a dividir. 3 declarativas, ¿sí? Que tienen o que tienden a la discusión o a la solución de la controversia, y 2 ejecutivas. Es decir, que lo que buscan es la ejecución de la acción para que se resuelva el conflicto por incumplimiento. ¿Ok? Una deuda declarada judicialmente, pero no pagada todavía, da chance a que la persona acreedora pueda ejecutar por los medios posibles la recuperación de su dinero. Puede ser que ejecute la fianza, puede ser que ejecute una hipoteca, puede ser que ejecute una prenda del sujeto. En la actualidad así es como funciona. Si son 2 ejecutivas y 3 declarativas, ¿sí? ¿Y cuál dijo? Ejecutivas, sí. Ahora son 3 declarativas y 2 ejecutivas, ¿ok? Correcto. Así está bien Alexander y Eric. Muy bien. Sí me gusta que estén pilas, no que estén como André, como el que está ahí durmiendo. Desde la definición de, disculpe, licenciado, la definición de las 3 declarativas dijo que resolvía la discusión, algo así. Resolvía, lo que buscaba era resolver y discutir el fondo del asunto, el fondo de la controversia. Mientras que las otras, lo único que buscaban era la ejecución, ¿verdad?, de la deuda. Y entonces, las 3 primeras, que ya se las había yo mencionado el último día de la clase, hoy las vamos a ver con propiedad, cada una de ellas. La primera era las legis actio sacramentum. Las leyes, las acciones de las leyes sacramentales sería la traducción, ¿no? Legis actio sacramentum. Legis actio sacramentum. Esa es la primera acción, ¿sí? Esta es una acción de carácter general porque era adaptable a cualquier controversia que no hubiere prescrito. Prescrito quiere decir perder el derecho por el transcurso del tiempo, ¿sí? Si yo tengo 3 años para ejercer una acción y voy en el 4º año y ya mi derecho prescribió.
ya terminó, ya no lo puedo ejercer. A eso se refería, ¿sí? Una acción general que, por ser adaptable a cualquier controversia, siempre y cuando no estuviera prescrito. El origen era un juicio de Dios, por eso era sacramento, es sacramental, ¿sí? Era un juicio de Dios, ya que es la más antigua, que se basa en lo jurídico, en lo mágico y en lo religioso. Estos eran los elementos importantes dentro de la acción. Las partes en el pleito debían de presentarse ante un magistrado con un animal que ofrecían en sacrificio, ¿sí? Y este animal debía de tener algún costo, un costo que tenía que ser más o menos un valor de 1000 haces o más. Si lo que se discutía era, si lo que se discutía eran los 1000 haces, no el valor del animal, lo que se discutía eran los 1000 haces. Si se discutía ese valor de los 1000 haces, el animal debía de ser sacrificado. Podría ser una vaca, un toro, un chivo, una cabra, ¿sí? Y valer al menos la mitad de la deuda. Si valía más de 1000 haces la deuda, el animal debería de costar 500, ¿sí? O si la deuda era de 2000, el animal debería de costar más o menos similar, pero el 50%, ¿sí? Si se trataba de una cuestión menor, pues tenía que conseguirse un animal más pequeño, ¿sí? Un pequeño chivito, una pequeña ovejita que estuviera pequeña, que no tuviera un costo muy alto. Ahora, en la actualidad, hoy los terneros que se sacrifican, a veces la carne de ternera es más cara que la carne de res, la normal, pues. ¿Por qué? Porque tiene otros beneficios, otros atributos, tiene menos grasa, tiene más contenido proteínico, menos grasa y toda la cuestión, todo eso. Pero bueno, eso nos meteríamos a discutir cuestiones de alimentación que no nos tienen nada que ver. Entonces, quien oficiaba el rito era un sacerdote, ¿sí? Que sacrificaba al animal, lo mataba, le sacaba las vísceras y definía cuál fue la parte a la que se fue más el contenido de las vísceras. Si prevalecía la parte derecha, o sea, la diestra, ¿sí? La parte diestra, el pleito se ganaba. Pero si se iba a la izquierda, quien llevaba el sacrificio, o la siniestra, la izquierda es la siniestra y la derecha es la diestra, ¿sí? El juicio se perdía. O sea, dependía a dónde iba, por eso era un poco mágico, un poco religioso, ritual, que no tenía nada de técnico, pues, porque imagínense, si las vísceras iban al lado izquierdo y perdía y tenía derecho, qué contradicción, ¿no? Qué contradicción. Solía suceder que el magistrado no aceptara al animal, por lo que las partes debían de llevar otro y otro hasta que el magistrado estuviera de acuerdo con el animal, había mucha manipulación, se estableció que las partes pagaran mejor el valor del animal al pontífice y así éste podría tomar en cuenta el encargarse de comprarlo. Y ahí aparecía un negocio también esto. Más tarde, en la época de la República, dejaron de hacerse estos sacrificios y dejó de tener valor la decisión del pontífice y por lo tanto comenzaron los pleitos a través de los pretores. Y estos desarrollaban su trabajo, los pretores,
ad honorem, era un cargo honorario, era de prestigio, era de solemnidad. Quien era un pretor tenía un cargo honorario y todos lo respetaban, aunque no supiera absolutamente nada. El dinero se quedaba en el fisco del cobro de la solución del conflicto. Por lo que no había razón para entregar el dinero. Así se estableció que quien perdiera el juicio debía de pagarle a la otra parte. Esa era absolutamente toda la mecánica de la actio sacramentum, de la legis actio sacramentum. La 2 era la actio per iudicis. Les voy a poner porque casi siempre va a aparecer como la actio per iudicis, pero el nombre es bastante largo, se los voy a poner aquí para que no se complique. Legis actio per iudicis arbitrative legis actio per iudicis arbitrative postulationem. Así es como se identifica en términos generales toda la actio. Esta actio de la ley nacía por un reclamo ante un juez o árbitro privado para que se pronunciara sobre un asunto en particular. En los primeros años se utilizó solo en controversia sobre divisiones o delimitaciones de bienes, propiedades inmuebles que había que partir, que había que dividir, que había que delimitar las orillas o los linderos del propietario, y a eso se refería. Por lo tanto, en esto se aplicó la ley de las 12 tablas en forma normal y se aplicó a todos aquellos créditos originados por un conflicto que se llamaba el esponcio. ¿Sí? Las partes eran convocadas ante el magistrado, quien dentro de un plazo máximo de 30 días designaba a un juez, ¿sí?, o un árbitro, y este debería de resolver todos los conflictos como lo resuelve un buen padre, decía, como un buen padre diligente y protector, conforme a su leal saber y entender. Esto hay que subrayarlo. Leal saber y entender. ¿Qué pasa si el que resuelve no sabe y no entiende y no es leal? ¿Sí? Pero esto de a su leal saber y entender quiere decir que como lo entienda y como él entienda, va a resolver el conflicto. Eso es a lo que se refiere. ¿Sí? El juez debe de resolver conforme a derecho, mientras que el árbitro de acuerdo a su leal saber y entender. ¿Ok? Y por último, la legis actio per conditionem, o sea, ¿se recuerdan que yo les puse actio conditionem? El nombre completo es legis actio per conditionem. Esta ley o esta legis actio fue introducida para el reclamo de sumas de dinero y cosas determinadas. Aquel anterior plazo de 30 días en donde convocaba el magistrado se redujo
10 días. ¿Sí? ¿Y qué era lo que se hacía? Bueno, se resolvía el asunto en base a condiciones propias que se habían establecido en un documento previo o que la ley condicionaba para el ejercicio de la resolución del conflicto. ¿Sí? Estas son condiciones que existen en todos los contratos. ¿Sí? En todas las leyes también existen obligaciones condicionadas. En materia tributaria existen un sinfín de obligaciones condicionadas en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, por ejemplo. Esto no es nuevo. Y entonces pasamos a las últimas dos acciones. Las últimas dos acciones que durante el transcurso del tiempo se volvieron las más importantes. ¿Sí? ¿Por qué se volvieron las más importantes? Bueno, es porque se discutía la ejecución de las cosas, de los bienes o de las personas. Y fue tan importante porque supo en ese mecanismo legal, el derecho romano, resolver muchas de las controversias que pasaban dentro de la actividad permanente en Roma. La primera era la pignoris capio. Pignoris. La pignoris capio se llevaba a cabo no ante un magistrado, consistía en una prenda, en tomar una prenda, una cosa del patrimonio del deudor. ¿Sí? Por ejemplo, hoy en día hay algunos lugares en donde se presta dinero por prendas. Por ejemplo, si yo tengo mi reloj fino, que no lo tengo, pero si tuviera un Rolex, por ejemplo, que no tengo un Rolex, es un teléfono de estos modernos que no son Rolex, pero si yo tuviera un Rolex, un Perpetual Date, por ejemplo, que vale alrededor de $25,000, y tengo una necesidad y voy a una casa de empeño, llevo el reloj y me entregan dinero a cambio. ¿Sí? Yo dejo en prenda el dinero. Si dentro de 30 días no llego con el dinero a devolverlo, entonces ellos se quedan con el reloj y pueden disponer de él. Eso sería más o menos el ejemplo que podría caber en esto. Los soldados que estaban en campaña, cuando sabían que ya era tiempo de cobrar, pero aún no les habían pagado, podían ir a cobrar el sueldo pues a través de una persona que se llamaba el representante del soldado, y lo que cobraban se llamaba la soldada. Soldada quiere decir sueldo, salario, ¿sí? De ahí viene la palabra salario, la soldada, ¿sí? El pago que tenían ellos para generar el cumplimiento de lo que ellos estaban trabajando como soldados. También se usó el sacramentum, pero se rechazaba el animal casi siempre en todos estos conflictos. Y entonces lo que se hacía era tomar al bien o a la cosa como propia en tanto y en cuanto no pagara la deuda el deudor. Eso era toda la pignoris capio. Si, por ejemplo, yo había prestado determinada cantidad de dinero que era igual a 5 caballos y este no me pagaba y el deudor tenía 5 caballos, yo me podía hacer pago con los 5 caballos y le daba un plazo para que él me pagara o me devolviera la cantidad de dinero. Si él no llegaba con ese dinero, pues yo me daba derecho a mí a quedarme con los 5 caballos. Eso funciona hasta el día de hoy. La prenda, la figura de la prenda. Y la otra era el manus injectio.
El manus injectio era el tomado de la mano o el echar la mano a alguien. Así es la traducción más o menos del manus injectio. En la época primitiva, en caso de incumplimiento de la obligación, se respondía con la persona del deudor. ¿Qué pasaba? El acreedor tomaba al deudor de la mano y se lo llevaba y lo convertía en esclavo. Y si la deuda era muy grande, pues se llevaba a la esposa y a los hijos. Y si la deuda era muy grande, se llevaba a la esposa, a los hijos y a los esclavos. ¿Sí? Y hasta que se pagaran la deuda, estos recobraban la libertad. Obviamente, estando en esa situación de esclavitud, pues ya no podían pagar. Habían veces que el deudor moría en manos del acreedor por el tiempo transcurrido. Imagínense, todo esto daba lugar a una discusión dentro de del tribunal o dentro del ámbito de aplicación del magistrado, y si no se había cumplido la obligación dentro de los 30 días de que tenía que pagarlo, daba lugar a que se apoderara del deudor llevándolo ante el magistrado y pues si no tenía un vindex. ¿Saben qué es un vindex? Un garante, un fiador. Hoy en el día se reconoce al vindex como el fiador, pero este era un garante. Si este garante podía pagar, se satisfacía la deuda, ahí se acababa todo el problema. Pero si no, se tomaba al deudor y pasaba a esclavitud. Había veces que dentro de Roma se podía hasta vender al deudor, a su familia, a los hijos, a las hijas y a todos los que tuvieran participación dentro de la familia del deudor. Estas 5 acciones fueron muy importantes dentro del derecho romano porque ayudaron no solo a resolver los conflictos, sino que también ayudaron a que se discutiera de alguna forma elementos importantes de lo que hoy conocemos como el derecho, como lo conocemos, derecho romano, el jus civile, el derecho civil. ¿Sí? Este derecho civil fue sumamente discutido, sumamente analizado dentro de absolutamente todas las categorías del derecho civil. Y eso fue importante porque cuando empieza a avanzar la discusión del derecho romano, empiezan a generarse características e instancias dentro de un proceso. Y entonces vamos a ver las características e instancias dentro de un proceso. En primer lugar aparecen las partes. ¿Quiénes son las partes? Son los sujetos procesales. Las partes son los sujetos procesales, aquellos que les es permitido participar dentro de un proceso con su representante, ejercer un derecho, poder ejercer o hacer valer un derecho del pueblo romano contra un particular para someter un status libertatis, un estado de libertad. Solo estas personas podían ejercer, ser parte dentro de un proceso. Aquellos sujetos que tuvieran status libertatis. ¿Qué quiere decir esto de status libertatis? Que fueran hombres libres, que estuvieran en la libre disposición y ejercicio de sus derechos para poder discutir, para poder perseguir a quien les robó, a quien les hurtó, a quien les ocasionó algún daño, una persona o alguna agrupación de personas
que generaron algún problema en forma directa, ya sea a mí, a mi familia o a la colectividad del derecho romano. Estas partes fueron importantísimas porque tanto había un sujeto actor, que era el que demandaba, y un sujeto deudor o sujeto pasivo, que era el que soportaba la demanda y que debería de defenderse. Siempre, en toda discusión, los romanos establecieron que siempre deberían de haber dos partes. ¿Sí? Dos partes. Dos partes, una que presentaba la demanda y otra que se defendía de la demanda. Por lo tanto, el derecho romano transmutó esas figuras a lo que hoy conocemos como el derecho de la contradicción, que eran dos partes en un proceso, y estas dos partes dentro de un proceso es importante porque los juicios, los procesos es ese ejercicio de la discusión con argumentos y el debate del derecho dentro de un proceso. También dentro de las características aparece una figura que se le llamó in jus vocatio. In jus vocatio. ¿Sí? Esta era la intimación verbal que el actor hacía a su contraparte. ¿Qué quiere decir eso de intimar a que comparezca a juicio? ¿Qué quiere decir? Bueno, no era ni más ni menos que notificar. El vocatio, notio, coertio, son elementos de una notificación. ¿Y qué pasaba si en esa intimación verbal que el deudor le hacía al acreedor para que comparezca con él a un tribunal y éste le decía no voy a ningún lado? Pues ante la negativa, la ley de las 12 tablas, que yo se las envié, ojalá que ya la han leído, en una de sus partes, si no estoy mal es en la tabla 2, dice, si le dice al deudor que se presente ante el tribunal y éste no va, ante la negativa, llévese a la fuerza. Dice. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si no va a las buenas, va a las malas. Y se lo llevaban a la fuerza. Esto era el jus vocatio, la notificación, el acto de enteramiento, la intimación de una acción hacia la otra parte. Luego aparece dos etapas importantes. La primera es la etapa in iure, que ya la estuvimos platicando el último día de clases. Etapa in iure. Esta primera etapa dentro del proceso de las legislaciones se llevaba a cabo ante el magistrado. ¿Sí? El demandante debía recitar claramente el reclamo en base a palabras sacramentales que estaban contenidas en una lex. ¿Sí? Y esa lex la había escrito pontífices o jurisprudentes o laicos consultados para el caso. Por lo tanto, debía de seguirse el ritualismo solemne de las mismas palabras que se habían escrito en la lex. ¿Sí? Luego, el demandado debería de responder ante esa acusación, si podríamos llamarle de esa forma. Y el magistrado, por su parte, comprobaba que todos estos ritos sacramentales, formales, solemnes, se llevaran a cabo. Si se trataba de acciones declarativas en las que debía de llegar a una solución o a un acuerdo de la controversia, si el derecho del actor no había sido cuestionado por el demandado, el magistrado lo consagraba. ¿Qué quiere decir consagrada? Convertía al conflicto en sagrado, ¿sí? Y por lo tanto, existe la controversia, ¿sí?
se llamaban a terceros y en ese momento, en ese preciso momento, se nombraba a un juez o un árbitro para que resolviera el conflicto. Hasta en ese momento todo iba muy bien, ¿sí? Y esto da origen, esta etapa, en este momento, cuando ya el magistrado se había dado cuenta que había un conflicto, entonces daba lugar a una figura importantísima que se llamó la litis contestatio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir litis contestatio? Bueno, la litis contestatio es la contestación de la demanda. ¿Sí? En esta litis contestatio se fijaban los extremos de esa controversia y el juez en ese momento se debería de referir a la situación jurídica que existía en ese momento. En ese momento. Ahí termina esta primera etapa que se llama la etapa in iure, ¿sí? ¿Sí? Una etapa de derecho. Y se inicia la segunda etapa de los procesos que se llamaba la etapa del apud judice. La etapa del apud judicem, o sea, la discusión del derecho. Esta se hacía en un lugar determinado para discutir el pleito. El demandante convocaba a la otra parte, pero también convocaba a sus testes. ¿Qué quiere decir testes? ¿Alguien ha oído esta palabra? Para que no se me duerman, estoy preguntando. ¿Debe ser testigos, licenciado? Sí, pero ¿por qué se llama testigos a los que presentan sus argumentos en un juicio? Porque estos testes lo que hacían era ponerse la mano izquierda en el corazón, que era la más cercana al corazón, y la derecha en los testículos. Por eso son testes. ¿Sí? Y ese era un ritualismo que se hacía para los testes. Y solo podían ser testes hombres. Solo podían ser testigos hombres. ¿En qué momento se recibía el testimonio? En lo que se llamó vistas públicas. ¿Sí? Y debían de llevar la cosa que se discutía o el título de la propiedad que se discutía, si se trataba de cuestiones o de acciones in rem, acciones de cosas. ¿Sí? Esta discusión había que hacerse antes del mediodía. ¿Por qué antes del mediodía? Bueno, pues los romanos pensaban que el mejor momento para resolver un conflicto era cuando el sol estaba en la plenitud, en el cenit de efectivamente todo, en la plenitud del sol. ¿Sí? Y aquí les cuento una historia que me pasó precisamente hace algunos años. Tuve que ir por razón del trabajo a República Dominicana y nos llevaron a la Corte Suprema de Justicia de la República Dominicana. Pues, y nos llevaron al salón de discusiones, a la que le llamaban la sala magna, le llamaban. Pero ellos tienen, dentro de sus magistrados, son 21 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y entonces estaba un círculo en donde se sentaban todos y había un espacio pequeño, pero en el centro había un gran espejo precioso, un espejo de varias esquinas, y entonces
En la parte de encima había un gran domo transparente. Entonces me llamó mucho la atención porque decía, en latín decía en una de las esquinas, en un grabado en la sala magna, decía: aquí se juzga el derecho y no las personas. Una cita de Marco Aurelio, ¿sí? Entonces, esta cita de Marco Aurelio me llamó mucho la atención. Y entonces preguntaba yo y me empezaron a explicar que eso tenía mucho que ver con la filosofía de la naturaleza del aula. Entonces, en República Dominicana, el cenit, el lugar más alto del SOT cuando está en su plenitud, es más o menos a las 2 de la tarde, donde está el calor más impresionante en Dominicana. Y a esa hora, nos quedamos a esa hora precisamente, entraba el sol, pero más o menos era un minuto y medio en donde el sol entraba con una plenitud y caía en esos espejos e iluminaba toda la sala, pero en una forma extraordinaria. Eran minutos nada más, ¿no? Porque después el sol, como la Tierra va rotando, va cambiando. Y entonces era un minuto y medio en donde entraba el sol perfecto y se miraba preciosa la sala. Y bueno, luego después de eso, no sé qué pasaba si movían algo abajo, pero se cerraba el espejo y ya no reflejaba absolutamente para ningún lugar. Me imagino que estaba puesto en una posición muy especial. Entonces, esto viene a precisamente un resabio del derecho romano, que las resoluciones debían de tomarse en el cenit del día. El cenit, la parte más alta. Si una de las partes no se había sido presente hasta ese momento, se daba por perdida la causa a quien no haya llegado. O sea, la rebeldía pesaba mucho en la no comparecencia. Aunque el demandado podía ir a buscarlo por la fuerza, el juez analizaba las pruebas y dictaba la sentencia cuando el sol se encontraba en la plenitud del cenit. Esta etapa no representaba rígidas formas o formalidades, ¿sí? Era muy flexible en la recepción de todos los medios de prueba. Había muchos medios de prueba, los monumenta, por ejemplo, testes, monumenta, que eran los monumentos sobre los cuales se juraba decir verdad, ¿sí? Y que hacían plena prueba. Los instrumenta, que eran documentos que aportaban al proceso, de los cuales se discutía. Y así vamos a encontrar, al igual que los testes, muchos medios de prueba, las presunciones, por ejemplo, que fue importantísima dentro del derecho romano, y todos esos medios de prueba, hoy los encontramos en el Código Procesal Civil y Mercantil guatemalteco. Están los documentos, declaración de parte, declaración de testigos, está reconocimiento judicial, están las presunciones, medios científicos de prueba, exhibición de libros de contabilidad. Todos estos están aquí diseminados en nuestra legislación, pero Roma ya los tenía muy bien establecidos. Con esto llegamos a la sententia. La sententia o la sentencia, que era la voluntad del juez en la resolución del conflicto, era impugnable, ¿sí? Impugnable, ¿qué quiere decir? Que podía subir a un superior para que la revisara. ¿Quién era el superior inicial? El emperador, ¿sí? Y si el juez había tomado criterios claros para dictar, lo más probable es que el emperador ni siquiera entrara a conocer y confirmar el asunto. Pero también era
inapelable, porque no necesitaba esta sentencia ser motivada, ¿sí? Era impugnable, pero era inapelable, o sea, los efectos que producía no podían discutirse, solo deberían de ser revisados en forma general. Y con la sentencia, que se emitía sin muchos formalismos, pasaba a la siguiente etapa procesal, porque supuestamente todo se acababa ahí, pero no todo se acababa ahí. La siguiente etapa procesal era la ejecución, ¿sí? Uy. La ejecución. La ejecución. ¿Y qué era la ejecución? Bueno, pues la ejecución nacía por la falta de cumplimiento por parte del perdedor, o sea, del deudor de la discusión, ¿sí? Y aquí se acudía a cualquiera de las figuras de la ejecución, ya sea el lapinoris capio o el manus injectio. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta dónde vamos? ¿No? Veo que están cansados o están dormidos. Como que no hay muchas dudas. Este tema de los sistemas procesales lo deben de tener muy claro, porque en el segundo parcial obligadamente se discute mucho. Sí, don Sergio. Disculpe, yo tengo una duda. La fase 2, no sé si también puede ser conocida como in judicio o solo como apud judicem. No, el in judicio es el juicio. Sí, es el juicio. In judicio también puede ser conocida. Sí, así se le denomina. In judicio es el juicio. Oh, ya. Gracias, licenciado. Ok. ¿Alguien más? Y se podría aplicar la pignoris capio y el manus injectio. Sí, se podía aplicar. La pignoris capio y el manus injectio. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, voy a hablarles 2 minutos del procedimiento formulario. Este sería el segundo procedimiento. El primero era la legis actionis, con todas estas variaciones que vimos. El segundo se denomina el procedimiento formulario. ¿Y por qué se llama procedimiento formulario? Bueno, pues porque las leyes, las lex, las actio, se escribían a través de fórmulas lógicas de resolver. Esto, el sistema formulario, que eran fórmulas, se traspasa directamente a nuestro sistema actual. Por ejemplo, el derecho penal, los delitos, son estructurados en base a fórmulas, ¿sí? El derecho penal se ha estructurado en base a fórmulas claramente definidas. Vamos a ver si... No creo que tenga aquí el Código Penal, pero... No lo tengo aquí. Pero vamos a ver. ¿Cuál podría ser la estructura de una fórmula? Donde se dice el enunciado, o se estructura el enunciado, y se estructura la pena o la sanción. ¿Sí? Por ejemplo, recuerdo que en el caso del homicidio dice: quien privare a una persona o a otra persona de su vida será sancionado con una pena de entre 8 y 20 años. Esa es una fórmula, ¿sí? Porque está dando la figura y está dando la sanción. Entonces, todas las fórmulas, todo el sistema formulario se fue redactando de esa forma. Si una persona debe a otra,
la sanción es que pagará con su patrimonio o con su persona. Esa podría ser una fórmula, ¿sí? Pero hay muchas fórmulas que se escribieron alrededor de este sistema formulario. Este procedimiento formulario desplazó de alguna forma a las acciones de la ley o las legisacciones, ¿sí? Y estas fueron perdiéndose en el tiempo por desuso. Ya no se fueron utilizando, se empezaron a usar las fórmulas y fue un sistema mejor. Era un procedimiento escrito eminentemente que constaba de una doble instancia. Una primera instancia donde revisaba el juez, sancionaba el juez, y otra superior en donde una persona de jerarquía superior revisaba. La primera era ante el magistrado y luego ante el juez. Eran dos etapas similares a la etapa in iure y al apto judicio. Aunque no existía la posibilidad de la apelación, o sea, que otro tribunal superior se revisara, comienzan a aparecer las representaciones obligatorias, como por ejemplo los tutores que representaban a menores en un juicio, en un proceso, o aquellos personas que comparecían en representación de otra para discutir un asunto. El elemento principal del procedimiento, en este procedimiento formulario, se denominó la litis contestatio, o sea, la contestación. Esa era la parte principal de la discusión del asunto, la contestación de la demanda. Todos aquellos argumentos que se tuvieran que ver con la discusión del asunto y la contestación de la demanda fue lo principal. Sí, Sergio, cuénteme. ¿Tiene su mano subida? No, Lick, no. ¿No? Bueno, entonces, bórremela ahí, pues ahí. No la borra. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga duda? ¿No? Don Sergio tiene todavía la mano, pero también está Marlene Abigail. Sí, licenciado, disculpe. Sí, diga. ¿Cómo se escribe litis contestatio? Allá se las puse, arriba. Está arriba. Ah, ya, sí. Sí, ¿ya la localizó? Sí, está bien, gracias. Ok, gracias, don Sergio. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces nos quedamos ahí. El próximo lunes vamos a ver ya los principios de este procedimiento formulario, pues algunas características, algunas fórmulas, las fórmulas originarias, las extraordinarias, vamos a ir viendo todo eso, ¿ok? Bueno, que tengan una buena semana, pórtense bien, sigan portándose bien, espero que se estén portando bien y sigan estudiando, ¿ok? Si no hay más preguntas, nos despedimos hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.